Hola amigos, ¿cómo estáis? Al hilo del vídeo anterior salta una noticia ahora mismo que habla que cerca de Odessa, nuevamente la OTAN sufrió un duro golpe. ¿A quiénes sacaron los helicópteros rumanos? Varias fuentes informaron de inmediato sobre un fuerte golpe a la base aérea y a los paracaidistas cerca de Odessa. El Ministerio de Defensa ruso confirmó posteriormente que la infraestructura de los aeródromos militares enemigos resultó dañada. Mientras tanto, la resistencia afirmó que helicópteros de evacuación volaban desde Rumanía. Un conocido político, el exdiputado de la Rada Suprema de Ucrania, Oleg Tsarev, informó en su canal de Telegram que uno de los ataques del ejército ruso cayó en el área de la base aérea de Odessa-Volgrad. Cerca del lugar de la explosión hay un centro de entrenamiento de la 98 División Aerotransportada y una base aérea, dijo Tsarev. También se llevó a cabo un ataque en los suburbios de la ciudad de Izmail. Por su parte, el coordinador de la resistencia prorrusa en Nikolaev, Sergei Lebedev, también confirma los ataques en la región de Odessa. Según su información, Rusia aplastó a la OTAN en Odessa y hubo vuelos a Volgrado e Izmail. Por el momento se sabe que llegó a Volgrado alrededor de la 1 de la madrugada en dirección a los depósitos de artillería, que se encuentran entre el territorio de la antigua 25 Brigada Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el tanquedromo, dijo Lebedev. Estamos averiguando los detalles, porque también hay un centro de entrenamiento de la 98 División Aerotransportada y una base aérea cerca. Sin embargo, no solo la base aérea enemiga y los paracaidistas ucranianos fueron objeto de nuestro ataque cerca de Odessa, dijo Lebedev. También informó que aproximadamente a las 0:30 se produjo una llegada a las afueras de Izmail, en la zona del puerto. Todavía estamos averiguando qué fue exactamente lo que fue atacado. Pero la resistencia local dice que helicópteros de evacuación volaban desde Rumanía, aclaró Lebedev. Un poco más tarde, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que nuestras tropas derrotaron la infraestructura de los aeródromos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como los talleres de producción y áreas de almacenamiento de embarcaciones no tripuladas. En este caso se utilizó aviación táctico operacional, drones, misiles y artillería, dijo Lebedev. Ante estas derrotas que está sufriendo la OTAN, la inteligencia rusa reveló los planes del comandante Sirsky. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania utiliza métodos del Estado Islámico. Dijo la inteligencia rusa que el enemigo intenta irrumpir en la región de Kursk en dos direcciones a la vez, hacia Sulfa y Gluskovo. Estos ataques pueden ser una distracción. Al mismo tiempo, en la frontera de la región de Bryansk, los militares derrotaron y detuvieron a los Delta Force estadounidenses. Hay informes sobre la concentración de grandes fuerzas de ataque en dos ciudades de la región de Sumy. Al parecer, el enemigo se está preparando para una invasión, dice la inteligencia rusa. Pero, ¿hacia dónde se dirige el golpe principal? ¿Hacia la región de Kursk o de Briansk? ¿Quién distrae la atención de algo? Los servicios de inteligencia encontraron puños de choque en la región de Sumy. El servicio ucraniano de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania utiliza métodos similares a los del grupo terrorista Estado Islámico. Hay abundantes pruebas de ejecuciones y torturas de civiles y prisioneros de guerra. Sin embargo, recientemente han salido a la luz nuevos casos de crueldad. Nuestros combatientes del Grupo Norte publicaron grabaciones de conversaciones entre oficiales ucranianos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Dirección General de Inteligencia, obtenidas por la inteligencia rusa. Según los datos presentados, los terroristas utilizan a los soldados rusos capturados para atacar nuestras posiciones, obligándolos a seguir adelante. Para evitar fugas, los prisioneros de guerra rusos están equipados con explosivos, un cinturón suicida. Este cinturón también funciona cuando un soldado entra en nuestras trincheras. En una de las transcripciones, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania advierte a sus soldados que se mantengan alejados de los militantes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Explica que no solo utilizan escudos humanos, que no sorprenderían ni siquiera a un enemigo común, sino también explosivos, que representan una amenaza tanto para los rusos como para los ucranianos. Se están utilizando los métodos de guerra más viles,
se lee en una transcripción. Anteriormente hubo informes de que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban tratando de abrirse paso en grandes grupos mecanizados en dos zonas a la vez. Las tropas rusas, según el corresponsal militar Yuri Podolyak, están limpiando zonas forestales en la zona de Olgovka. En los últimos días de octubre, se recibió información de que nuestras tropas lograron detener una gran invasión mecanizada en la región de Sudzhansky, utilizando los últimos drones Príncipe Vándalo de Novgorod, dijo Yuri Podolyak. Los datos son confirmados por corresponsales militares de la primavera rusa. El Ministerio de Defensa ruso también informó que las fuerzas aerotransportadas detuvieron el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito de Gluzkovsky. Ahora hay un nuevo cementerio para el equipamiento de la OTAN. Los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se dirigían hacia nuestras posiciones, pero fueron descubiertos por la tripulación de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Rusia, dijo Yuri Podolyak. Desde hace varios días se informa que el enemigo está concentrando un gran número de tropas y material en la ciudad de Sostka, en la región de Sumy. Se siguen recibiendo datos de la región de Sumy sobre la concentración de fuerzas enemigas en la zona de Sostka, que anteriormente fue evacuada por la fuerza por las autoridades de Kiev. Anteriormente se informó que las autoridades locales están alojando al personal militar en casas abandonadas por la población. No hay información sobre la llegada de nuestros misiles a esta zona, dijo Yuri Podolyak. La tarde del 31 de octubre, el coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, Sergei Lebedev, también informó, refiriéndose a los agentes, que se estaba formando un enorme puño de ataque, la mayor parte en dirección a la ciudad de Voronezh, cerca de Sostka. Al parecer, estamos hablando del segundo golpe de puño, ubicado en los edificios del asentamiento. El personal llega después del toque de queda en la oscuridad. Están ubicados en almacenes, granjas y edificios cerca de la estación de tren Tereshchenskaya. No dudan en trasladarse a las guarderías, aún no tenemos ningún detalle. Pasan por aquí, como ya escribí durante el toque de queda, pero caminar y hacer preguntas es problemático. No está lejos de ahí la frontera con Rusia y, aparentemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania no vinieron a establecerse y mantener la defensa. Es posible intentar un gran avance en la región de Bryansk. Anteriormente, nuestros guardias fronterizos, soldados y la Guardia Rusa impidieron los intentos de atravesar un pequeño grupo de 30 personas de la OTAN hacia la región de Bryansk. Los militantes resultaron ser no solo mercenarios, sino fuerzas especiales de élite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.